momentito, por favor. Buenas tardes. Vamos a reflexionar la primera lectura. Busquemos todos juntos 2 Timoteo capítulo 2. 2 Timoteo capítulo 2. Estamos del versículo 1 en adelante. Bien, encontramos en esta primera lectura un Pablo que trata de darle ánimo a uno de sus grandes discípulos. ¿Alguien recordará de ustedes cuál era el nombre del discípulo amado de Jesús? Juan. ¿Juan? Ahora la pregunta de los 65 millones. ¿Quién era el discípulo amado de Pablo? Entonces, está esperando que la vecina conteste, ¿verdad? El discípulo amado de Pablo era Timoteo. Timoteo estaba pasando una fuerte dificultad. Por eso lo que hace San Pablo es, dice, en cuanto a ti. ¿Cómo lo llama a Pablo a Timoteo? ¿Cómo lo llama? Hijo. Lo considera un hijo. Cuanto has aprendido de mí, confirmado por numerosos testigos, confíalo a otras personas. Cuando un católico conoce su fe auténticamente, no puede limitarse a solo conocerla él mismo. El católico que conoce su fe, inmediatamente al conocerla, hace que el mismo evangelio lo mueva a que otros conozcan también a Cristo. Vean ustedes en nuestros hermanos separados, basta que doña Chona se cambie de religión y se vuelve misionera, rapidito. Basta que la mamá se haga cristiana y comienza a hacer cristianos a sus hijos, a su esposo. Sin embargo, San Pablo en el versículo 3, a ver cómo dice el versículo 3. A ver, fuerte. ¿Cómo qué? Como un soldado de Cristo. Jesús. San Pablo dice, está aclarando algo importante. El que siga a Cristo no puede pensar que todo va a ser fácil. Mucha gente viene a la iglesia y cree falsamente que seguir las cosas de Dios significa que todo, absolutamente todo, va a ser fácil. Igual, a veces nos va peor, ¿verdad? Y nos preguntamos, yo creo que más de alguna vez nos hemos preguntado, ¿por qué a la gente mala le va? ¿Y por qué a la gente que es buena les va de la patada? A veces uno dice, Dios, yo que tanto te sirvo, yo que tanto te amo, soy ministro, soy lector, pertenezco al ministerio, leo la Biblia, voy a misa todos los domingos, me confieso y me llueve sobre mojado. Y mira, no fuera doña Chona, la chismosa, ni va a misa, te gusta el chisme, habladora, pero mira, vive bien. Bueno, San Pablo dice, el buen soldado sabe soportar. El buen soldado sabe soportar. ¿Y dónde se vuelve? ¿Dónde se nota el buen soldado? Precisamente en la batalla, dice Pablo. Dice, soporta como un buen soldado, porque dice, el que se alista en el ejército trata de complacer ¿a quién? Lo ha contratado. La pregunta es, si nosotros pretendemos ser soldados de Cristo, la pregunta es, ¿quién es el que nos llamó? ¿Perdón? Y hay mucha gente, no me va a dejar mentir, se la pasa toda la existencia tratando de complacer a los demás. Vive de la felicidad de los demás. Que porque esta persona tiene un don que yo no tengo, y empieza, ¿no? A veces te das cuenta que tal o cual persona en tu ministerio, en tu grupo, o si no estás en un grupo, ves que esa persona
es buena para la predicación, tiene el don tal, es buena para la oración, y tú tablas, nada. Ves que a esa persona le gusta orar, ves que la persona está en misa, está concentrada, y tú eres de los que no puedes pasar más de 3 minutos y ya estás pajareando la misa y dices, ¿cómo le hace? Y te entra la envidia. Mucha gente se la pasa viviendo de la vida de los demás. Y San Pablo dice, el que se alista al ejército trata simplemente de agradar a quien lo llamó. No se trata de agradarle a las demás personas, porque tarde o temprano el que hace eso se cansa. Sin embargo, el que dice el Señor, el que se alista en el ejército, busca complacer al que lo ha llamado. El atleta no será premiado si no ha competido según qué cosa, las reglas. El cristiano, y eso es triste, porque a veces en la misma iglesia hay gente que se dice católica, se dice completamente católica, pero que sin embargo muchas veces no acepta lo que la iglesia católica enseña. Soy católico, pero no acepto que la iglesia esté en contra del aborto. Perdóname, entonces no eres católico. Soy católico, pero no me agrada todo lo que la iglesia enseña. Entonces, ¿qué es lo que profesas los domingos en el credo? Sin embargo, hoy en día, desgraciadamente, en nuestro pueblo católico se ha infiltrado un pensamiento, lo llamaré yo, hasta diabólico. El pensamiento de que, como bien comentaba ayer el padre Octavio, todas las religiones son iguales. Entonces, como todas las religiones son iguales, pues todas valen igual. No, para no meternos en problemas, pues dejemos las cosas ahí. Hoy en día yo noto que la iglesia, nosotros, porque la iglesia somos nosotros, no esto, este es el templo, nosotros la iglesia necesitamos enfrentar los problemas que hoy en día la sociedad nos está presentando. Fíjese nada más, decía un arzobispo de 1980 aquí de Estados Unidos llamado Fulton Sheen, decía él, no existe, fíjense nada más lo que decía, no existe ni 100 personas que odien lo que realmente la iglesia enseña. Es decir, no existen ni 100 personas que, conociendo toda la doctrina católica, aún así odien la iglesia. Pero eso sí, existen miles de personas que odian lo que ellas creen que la iglesia enseña. Voy a poner un ejemplo. Hay hermanos católicos que dicen, es que la iglesia católica odia a los homosexuales. A ver, ¿has leído la doctrina católica? No. ¿Tú crees que la iglesia los odia? Si tú conocieras la doctrina católica, sabrías que nunca la iglesia odia a los homosexuales. Sin embargo, hay gente que se afana en decir que la iglesia los odia. No sé si me entienden. El problema está que la gente dice, es que la iglesia, ¿conoce la doctrina? No, pero yo veo, no puedes juzgar sin conocer. Es que la iglesia católica, por ejemplo, en el caso de los hermanos separados, son idólatras porque adoran las imágenes. Pregunto, ¿la doctrina católica me enseña a adorar las imágenes? Sin embargo, eso es lo que la gente cree que la iglesia enseña. Por eso, con justa razón, decía este arzobispo, no existen ni 100 personas que, conociendo la doctrina católica, la odien. Pero sí hay miles de personas que odian lo que ellas creen que la iglesia enseña. El buen soldado se prepara, dice San Pablo, prepárate para la prueba. El atleta se esmera, el agricultor que trabaja duro le corresponde en primer lugar los frutos. Por eso San Pablo nos invita a soportar las dificultades. Nadie que se diga cristiano en esta iglesia y en cualquier otra parroquia, nadie que se diga cristiano puede decir que seguir el camino de Dios es el más fácil. Escúchame bien, el camino del Señor quizás no es el más fácil, pero es el correcto. No es el más fácil, pero es el correcto. La gente busca atajos. Estamos acostumbrados a los atajos. Si te dijera, ¿qué prefieres? ¿Irte por el camino largo o por el camino corto a Phoenix? Pues, ¿cuál buscarías? ¿El corto o el largo?
Bueno, en la vida cristiana no puede existir esto. La gente amaría llegar al cielo sin haber sufrido. Levanten la mano, ¿quién le gustaría sufrir? Nadie. Nadie quiere sufrir. El ser humano huye al sufrimiento. Y sin embargo, Jesús nos enseña que para llegar a la vida eterna tienes que sufrir. Pero la lógica del Evangelio hoy nos enseña en la primera lectura esto. Tú y yo como cristianos hemos de pasar pruebas, entiéndelo, todos. Pero tienes que tener la capacidad de poder sufrir. En la primera también, en el capítulo 1, San Pablo también dirá, sufre por el Evangelio, sufrir, saber encontrar el sufrimiento un sentido. Porque hay personas que les gusta sufrir por sufrir, eso se llama masoquismo. Pégame, pero no me dejes. Eso se llama masoquismo. Esto no es cristianismo. El cristianismo es, sufro, pero por un fin. Por mi conversión, por mi salvación, por la salvación de mi familia, por la salvación de mi esposo, por la salvación de mis hijos. Este es el verdadero sufrimiento. Pidámosle a Dios, queridos hermanos, como San Pablo, cuando andamos tirando la toalla como Timoteo, recordar estas palabras: sufre como un buen soldado. El Papa Francisco también con justa razón decía: Dios a sus mejores soldados les da las batallas más duras. Así que si te tocan las batallas cañonas, felicidades, eres de los mejores soldados. Si no tienes batallas, preocúpate, porque si algo podemos decir del diablo es que podemos decir lo que ustedes quieran, pero si algo no podemos decir del demonio es que sea flojo. El demonio no es flojo, ese tipo trabaja. Entonces, nosotros también tenemos que trabajar. Cuando tú sientas que ya no tienes batallas, preocúpate, algo anda mal. Pero si tienes batallas duras y sigues de pie, eres un buen soldado de Cristo.